Cordial a todos los girardoteños, soy su periodista Paola Beltrán Díaz. Sé que no soy muy frecuente en las redes sociales, pero voy a empezar a hacer unas entrevistas de manera esporádica y he querido invitar a la secretaria de Salud de la ciudad de Girardot, doctora Angélica Araujo, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Bueno, sabemos que lleva muy poco tiempo al frente de la Secretaría. ¿Qué le podemos decir a los girardoteños? Un reporte, pues ya salió el último reporte, 6 de agosto, 11.996 casos y 315 fallecimientos. Una cifra récord que no se había presentado. ¿Qué le podemos decir a los girardoteños, doctora Araujo? Estimada Paola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por querer tener informada a la gente. Lo que le podemos decir a las personas de Girardot es que por favor sigamos cuidándonos. Evidentemente estamos en el ascenso de los casos. No podemos dejar de cumplir con las cosas. El hecho de que en Girardot tengamos baja afectación de COVID no significa que estemos exentos de tener un pico epidemiológico, no significa que estemos exentos de tener que cumplir la obligación moral y la conciencia ciudadana de ser responsables con nuestra salud, la salud y la salud de los demás, especialmente con la salud de nuestros adultos mayores, con la salud de las personas que ya están sufriendo enfermedades de base como diabetes, hipertensión, Claro. Y que llevan un proceso. Cuidémonos. Eso es lo que le podemos decir a las personas de Girardot. Actualmente, pues estamos con los casos de COVID en el municipio. Estamos con un sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes desde el departamento y entonces debemos ser muy responsables con toda esta actividad. Contémosle brevemente a los girardoteños cuántos casos hay actualmente recuperados, cuántos hay hospitalizados en la UCI y algo muy importante, la capacidad hospitalaria que tiene Girardot, porque eso no Bueno, lo sabemos. les voy a contar el boletín epidemiológico. Actualmente estamos con 139 casos recuperados del total de 165 y de estos pacientes hay 22 que se encuentran como casos activos. Aquí nos reportan un caso en la unidad de cuidados intensivos y 21 casos en la casa. Muchas personas dirán, pero ¿por qué en este boletín están reportando solamente un paciente en la unidad de cuidados intensivos? Y Exacto. si vamos a mirar la realidad de la ocupación en las 3 clínicas que son las que atienden COVID-19, que tienen unidad de cuidado intensivo, que son la clínica Dumian, la clínica Unical y la clínica Colsubsidio, vemos un porcentaje de ocupación totalmente diferente. Primero, esta relación que aparece en nuestro boletín es el boletín epidemiológico de Girardot, de los casos que se presentan de Girardot. Adicional a ello, los pacientes que informamos en la unidad de cuidados intensivos son los pacientes que han sido confirmados para COVID-19. Que ya son confirmados y que no son sospechosos. Que no son sospechosos y que aparte de eso son pacientes, como les digo, que son de Girardot. Si me permiten, les voy a leer la ocupación. Claro que sí. Al día de hoy, por lo menos tenemos en la UCI de Colsubsidio, tenemos en este momento reportados 10 pacientes, de los cuales 2 son confirmados para COVID-19, uno procedente de la ciudad de Bogotá, otro de Facatativá, y 8 que están sospechosos de COVID. Es decir, la ocupación en este momento están con 10 camas de la unidad de cuidado intensivo, 2 casos confirmados y el resto son casos sospechosos. En estos sospechosos hay 4 pacientes que son de Girardot. Okay. Un paciente de Tocaima, un paciente de la mesa, un paciente de mesitas del colegio y un paciente de purificación. Esto en la unidad de cuidados intensivos de Colsubsidio. En la unidad de Dumian, en Dumian encontramos en este momento pacientes procedentes de Bogotá, de Fusagasugá, de Girardot, de Funza, de Flandes, de Girardot y de Tocaima. Y tenemos 14 pacientes en este momento en la unidad de Dumian. Y en Unical, el día de hoy, hay 4 pacientes. En la unidad de cuidados intensivos solamente hay un paciente confirmado, los otros 3 son sospechosos.
El paciente confirmado es el paciente que aparece en nuestro boletín epidemiológico, que es de Girardot, y los otros 3 pacientes son uno de Biotá, uno de Girardot y uno de Silvania. Estos pacientes no se pueden reportar en el boletín epidemiológico hasta que no tengamos el resultado y la certeza de que son pacientes COVID positivo. También vamos a encontrar una gran diferencia entre nuestro boletín, y digo gran diferencia al día de hoy porque incluso los casos de fallecidos, porque en este traslado que ha ocurrido de los pacientes con este sistema de referencia y contrarreferencia, nos han cargado en otras plataformas pacientes que no son nuestros. Eso le iba a preguntar. Por ejemplo, en la plataforma de la Gobernación Saga reportan 6 fallecidos. Entonces, yo digo, bueno, ¿por qué no reportan ese boletín en el boletín de la ciudad de Girardot? Porque aparecen 4. Entonces, Paola, porque de esos 6 fallecidos son 4 pacientes que lamentablemente pertenecen a nuestro municipio. Pero los otros 2 no son de nuestro municipio, entonces por eso no se deben reportar. Nosotros lo que debemos hacer es hacer el proceso para que desde el departamento hagan el ajuste. Perfecto. El ajuste de los pacientes. Doctor Araujo, ¿qué decirle a los girardoteños angustiados, asustados, desde que el gobernador anunció que en Girardot se llevarían pacientes COVID de Bogotá o de los diferentes municipios a los centros hospitalarios de Girardot? Porque bueno, hay bajo contagio, aunque en estos días ha subido un poco en Girardot, pero ¿qué decirle a estas personas? Porque están asustados, piensan, no, nos van a venir a contagiar, que no los traigan. ¿Qué decirles a ellos? Bueno, el sistema de salud se venía preparando para esto. El sistema de salud girardoteños funciona en redes y nosotros debemos ser solidarios, y es el llamado que se hizo desde la presidencia, que fuéramos solidarios con este servicio. Siempre he puesto el ejemplo de que cuando hemos necesitado un especialista que no preste sus servicios en Girardot, muchos de nosotros hemos tenido que asistir a citas de especialistas en Bogotá. Obviamente no es comparable el riesgo con el que estamos en este momento, y es a eso a lo que me refiero cuando digo que se estaba preparando el sistema de salud. Es decir, cada una de estas clínicas que tiene la atención en UCI, ellos pasaron su protocolo de bioseguridad, cumplen el ingreso de estos pacientes es con unas rutas especiales. Adicional a ello, los pacientes ingresan directamente a la unidad de cuidado intensivo, no es que los vayan a pasear por toda la ciudad, que digamos que ahí estaría el riesgo de contagio, y es responsabilidad de cada una de las clínicas ofrecer la seguridad al personal médico. ¿A qué me refiero con la seguridad del personal médico? El personal médico inicialmente pues debe contar con todos sus elementos de protección personal, los elementos de protección personal adecuados. Y segundo, las personas en la clínica, las personas que trabajan en la unidad de cuidado intensivo, es personal que debe estar en ese ambiente, es personal que no se debe rotar a los otros pisos, es personal que debe estar allí, y sería lo ideal, y es con lo que deben cumplir las clínicas. Estas unidades incluso deben tener un aislamiento, que se puede llamar, bueno, hay diferentes formas, tipos de aislamiento. Lo ideal sería un aislamiento de cohorte, que es como nos lo presentó la clínica Dumian, donde dice que va a tener una unidad de cuidado intensivo donde va a atender solamente pacientes COVID, y existe la otra unidad con las otras patologías que no dejan de suceder, Paola. Están accidentes, están todas las otras patologías cardíacas, renales, bueno, todas las que han necesitado la atención por unidad de cuidados intensivos. Al día de ayer en la noche nos encontramos con un porcentaje de ocupación en el municipio del 55,7% en las unidades de cuidado intensivo. ¿Esto por qué lo digo? Porque también se ha generado un pánico en la población, y a la gente han salido mensajes como que el 5º piso, el 8º piso de Dumian, que están llenos de COVID, o que ya las salas de cirugía de la clínica Dumian están también llenas de COVID, y son situaciones que sí han requerido una atención diferente por de pronto un cambio en una cama de paciente, otras situaciones ajenas, pero no es cierto que exista ese porcentaje de ocupación. Como les digo, estamos al 55,7% del porcentaje de ocupación, donde la clínica Unical presenta un 45%, la clínica Dumian un 54,3%, y la clínica Colsubsidio Girardot un 73,3% en el porcentaje de ocupación. Esto pues tiene que ir relacionado también con el número de camas habilitadas, ¿sí? El porcentaje pues obviamente se da en el hecho de que por lo menos la clínica
Colsubsidio Girardot es la que tiene solamente 15 camas habilitadas, de las cuales tiene 11 ocupadas, por eso es tan alto el porcentaje. Debemos ser responsables en el manejo de, como les digo, de estos pacientes, y es una de las tareas de la Secretaría de Salud velar porque el tratamiento, la ruta y el protocolo de bioseguridad se dé de la forma como se debe dar para generar confianza en las personas de Girardot. No se asusten por un paciente que está en la unidad de cuidado intensivo, porque ese paciente está aislado y está con todo el tratamiento, toda la atención médica necesaria para salvar la vida de ese paciente que se encuentra en un alto riesgo, ¿sí? Preocupémonos, girardoteños, por los vecinos, por las personas que tenemos al lado, por nuestros familiares, porque si vamos a la realidad, el porcentaje de personas asintomáticas positivas son muchas, ¿sí? Doctora, perdón que la interrumpa, a eso voy yo. Yo he recibido muchas denuncias de que en Girardot la gente está muy relajada, la gente está como si nada, personas que se atreven también a andar sin el tapabocas, sin el cuidado pertinente. Entonces, ¿qué llamado de atención hacerles? Se acerca un puente festivo y lamentablemente ingresan personas de Bogotá, de Ibagué, de todas partes a Girardot, porque recordemos que Girardot es la ciudad turística, el centro del país. Y controlar a veces pues se sale de las manos, yo eso lo sé, pero ¿qué decirle a estas personas? Por favor, tomen conciencia, al asintomático. No sabemos cuántas personas puedan llegar de Bogotá asintomáticas, llevan el contagio a Girardot, por Dios. Entonces, ¿qué llamado de atención les hace usted? Paola, mira, y a las personas de Girardot, el hecho de contagiarnos, que no es una bendición, pero sí qué ventaja tenemos tan grande de que el hecho de contagiarnos lo tenemos en nuestras manos. Utilicemos siempre el tapabocas, siempre. Y No hay bien, excusa para utilizar el tapabocas y bien y usado. la nariz y la boca, tú lo has dicho. Utilizarlo, tratar de no tocarlo, tratar de verificar. Hay muchos videos en este momento de cómo se debe colocar el tapabocas, cómo Sí, se ya debe eso está utilizar muy, se han hecho muchas el, campañas. el distanciamiento social, hablar con las personas a más de 2 metros de distancia y lavarnos las manos frecuentemente. Paola, son 3 cosas que ya yo creo que todos estamos cansados de que todo el mundo las repite y eso, pero Ya es lo sabemos de aterrador, memoria, pero no hay lo sabemos, personas que aún desconocen eso. Yo quisiera no, coger, perdón que voy a ser un poquito tosca, pero esas personas que no utilizan bien el tapabocas, que adornan el cuello, solo se cubren la boca, por Dios, o sea, tomemos conciencia. No podemos jugar con la salud de nuestros familiares, de nuestros adultos mayores, porque recordemos que en Girardot hay muchísimos hogares que cuidan a nuestros adultos mayores y ellos son los que hay que tener más cuidado y con nuestros niños. Cambiando un poquito del tema, porque sabemos que usted tiene poco tiempo, la toma de muestras. También he recibido quejas de personas que llaman a las EPS, se demoran 10, 12 días. ¿Qué jalón de orejas se le pueden hacer a las EPS? Claro que es un problema a nivel nacional, eso ya lo sabemos. Pruebas que hasta 34 días se han demorado y lamentablemente las personas, los pacientes fallecen. ¿Qué podemos hacer con este tema? ahí estamos hablando de 2 cosas. Una, la responsabilidad del Instituto Nacional de Salud de la entrega de resultados, que es muy importante para hacer ese cerco epidemiológico y realmente decir, bueno, esta persona salió positivo, cuáles son sus familiares, dónde estuvo, con quién estuvo en su casa, ¿sí? Y por favor aislar a esos pacientes, contactos estrechos de ellos. Ahí sería, ese es un trabajo maravilloso con el que se puede lograr controlar muchísimo la tasa de contagio en un municipio. Y lo otro, lo que tú hablas, es de esa búsqueda activa, a la cual es el llamado a la responsabilidad que deben tener las EPS. Nosotros durante la siguiente semana vamos a tener una reunión con ellos. La idea es articularnos en el trabajo, la idea es identificar. Nosotros tenemos una población vulnerable, tenemos a nuestros habitantes de calle, a las personas privadas de la libertad, a nuestros adultos mayores, a los adultos que están en los programas de promoción y prevención, diabéticos, hipertensos, que debe ser en ellos la búsqueda activa y podemos hacer un trabajo articulado. Entonces, sí, el llamado es a que, hombre, pues si vamos a diagnosticar y si vamos a encontrar a estos asintomáticos positivos, con eso vamos a evitar que muchas personas puedan llegar a las unidades de cuidado intensivo. La unidad de cuidado intensivo, aparte de que es muy doloroso para la familia, Claro. muy doloroso para todo el círculo familiar, estos
estas unidades de cuidado intensivo son costosas y son costosas para el sistema de salud. Entonces, qué bueno que podamos determinar estos pacientes que están en riesgo en el momento adecuado. Doctor Araujo, el tema del comercio, sabemos que ya pues paulatinamente se ha ido abriendo en la ciudad de Girardot, pero ¿qué pasa con estos comerciantes que quizás por no tener recursos, sabemos que la situación está muy difícil, comerciantes que han tenido que cerrar sus restaurantes, bueno, en fin, ¿qué llamado de atención hacerles o cómo ayudarlos también pues, para que cuiden a sus clientes cuando lleguen? Porque también vemos que hay comerciantes relajados que su tapabocas no se lo colocan de la manera que es y no el protocolo que se debe hacer con los visitantes, el público. Bueno, Paola, tuve la oportunidad de trabajar en el plan piloto con algunas personas y quiero decirte que hay comerciantes que están muy juiciosos. Okay. Y a ellos, te voy a repetir lo mismo que les decía a ellos en las reuniones, y es que si generamos esa confianza, si generamos que continuemos con la baja incidencia de COVID, vamos a poder tener esos establecimientos abiertos durante un tiempo mucho más largo, porque si aumentan los casos y si la gente desordenada sigue sin el tapabocas y sigue incumpliendo la norma, porque lo que vamos a hacer es que se va a tener que llegar a cuarentenas, y eso que lo vemos no estamos hablando de Italia ni de España, estamos hablando de Bogotá, estamos hablando del Espinal, donde están una gran cantidad de casos. Entonces, es ser conscientes de eso. Otra pregunta que tengo para usted, doctor Araujo, es las personas que son muy humildes, que no cuentan con un servicio de salud, que no tienen ni un SISBEN, que estas personas lleguen a sentir síntomas, ¿qué deben hacer? ¿Quién las atiende? Bueno, las personas que necesiten esa atención. Como personas de las veredas. Es la entidad territorial. Si no tienen una EPS, en este momento se puede realizar la afiliación. El hecho de estar en pandemia también, el gobierno ha sido muy consciente de esta situación, y desde la unidad, nosotros tenemos una dependencia de la Secretaría de Salud que se llama aseguramiento, y tenemos personas prestas y dispuestas a ayudarles a solucionar, y sobre todo más que solucionar es decirles cómo deben realizar su afiliación, cómo pueden tener su atención. Paola, la salud es una responsabilidad de todos. Claro. Y la salud es un derecho que tenemos los ciudadanos. Entonces debemos velar porque se cumplan estas cosas. Decirlo es muy bonito. Ya cuando uno está en el sistema de salud y cuando uno ve que están sucediendo tantas irregularidades en la toma de muestras, veníamos con un sistema de salud donde los medicamentos no son entregados a tiempo, donde de pronto las cirugías necesarias no son entregadas a tiempo. Entonces, esto es un trabajo de todos, es un trabajo de seriedad, de responsabilidad, y de que si usted es vecino de una persona que ve muy en mal estado, ayúdele a hacer la gestión, ayúdele a verificar Solidarios. Cómo. Y claro, es que ese es el principal llamado de esta situación, Paola, la solidaridad. Otro tema que también es muy importante y que se han recibido denuncias por redes sociales también es el tema de las ambulancias. ¿Cuántas ambulancias tiene Girardot? Bueno, pues ambulancias, el problema de las ambulancias no es tanto que cuántas son, el problema de las ambulancias es sirven? cuál atiende el llamado de una emergencia. En la queja en general de la comunidad es que si es un accidente de tránsito por SOAT y eso, entonces ahí sí están todas las ambulancias, y si te digo 2, 3, van a aparecer hasta 5 o 6, o sea, ahí sí están todas las ambulancias. La queja es que no se ha establecido esta responsabilidad. Hoy tuvimos una reunión, nosotros estuvimos en una capacitación con el Ministerio de Salud, con la Gobernación y con el Instituto Nacional de Salud, y hablamos de la necesidad de establecer responsabilidades. Estuvo la gestora, la coordinadora del Comité de Gestión de Riesgo, y estuvimos realizando, digamos que, como un diagnóstico para planear qué vamos a hacer. Nosotros tenemos una unidad, un chat por WhatsApp donde se trata de cubrir a toda esta población, y entre nosotros mismos nos ayudamos a que si se necesita una ambulancia en cierto sector, pues se trate de dar la atención en el momento que es. En este momento, digamos que es la estrategia más fácil porque a todos nos queda fácil comunicarnos por WhatsApp, pero no es la ideal.
Lo ideal es que exista la ambulancia del municipio y la ambulancia que nos permita a nosotros dar la atención a estas personas. Entonces eso es algo que definitivamente debe ser gestión desde la Secretaría de Salud y es un compromiso. Bueno, ojalá lo hagan porque son muchas las quejas que se han recibido. Otro tema que también es importante y que hay que pararle mucho cuidado es al tema del dengue. También se han presentado personas con este contagio. Sabemos que el dengue tiene síntomas muy parecidos al coronavirus, dolor en el cuerpo, fiebre. ¿Qué llamado también podemos hacer? Porque recordemos que guardar agüita estancada en la alberca, en las llantas, eso también llama a los zancudos, que es el que transmite el dengue. Entonces, otro llamado de atención más para los girardoteños. Todo esto es aprender, Ujú. ser conscientes y ser responsables. El COVID, el dengue. El dengue es una situación que no ha parado. Siempre estaba ahí. Estábamos esperando un pico mucho más alto para este año, similar al que se presentó el año pasado para esta misma época, pero está sucediendo una situación diferente, Paola. Nosotros estuvimos analizando con el coordinador de salud pública, con el coordinador de ETB, y decíamos, bueno, puede estar pasando que primero la gente tiene miedo por COVID-19 y tiene Claro. algunos síntomas, entonces no está yendo a la clínica a reportar los síntomas y gracias a Dios, pues digamos que han pasado su dengue en la casa y lo han podido pasar bien. No es lo ideal. Lo ideal es que nosotros podamos tener el control de esos pacientes, podamos ir a visitarlos y revisar dónde está el foco, ¿sí? Para encontrar estos vectores y poderlos controlar, ¿sí? La gente muchas veces tiene la imagen, la idea errónea de que la solución para el dengue es fumigar. Y la solución para el dengue no es fumigar, la solución para el dengue es hacer todas las acciones que tú estabas nombrando. Lavar la alberca, mirar los sumideros, revisar que no tengamos llantas o residuos de basura donde se puedan depositar agua y estar allí por muchos días donde crece la larva, ¿sí? Eh, Hay unas campañas muy interesantes para enseñarles a los niños, porque los niños identifican más fácil la larva en sus albercas, en estas cosas, y esto es de educación y de que las personas adquieran esa responsabilidad. El dengue tampoco para, y el dengue ha cobrado vidas. Nosotros somos un municipio hiperendémico para dengue. Entonces no hay que desfallecer, no hay que dejar de realizar las acciones. Nosotros desde la Secretaría de Salud tenemos el compromiso, tenemos unas metas que debemos cumplir, con las cuales estamos evaluados constantemente a nivel nacional. Y entonces la idea de todo esto, Paola, sería que la gente pudiera tener la conciencia también de que aprendiera a identificar fácilmente al mosquito, al zancudo, y pudiera identificar la larva y sobre todo que tuviera la responsabilidad de ayudar a cuidar su entorno, el entorno donde vive. También es importante recordarle a los girardoteños que el dengue también causa la muerte. Por ejemplo, en el Valle, más de 25 personas han fallecido a causa de este virus. Entonces, también hay que ponerle mucho cuidado. ¿A qué números de teléfono se pueden comunicar los girardoteños para pedir información? Una persona que no se pueda comunicar con su EPS, que tenga síntomas, ¿qué puede hacer? Bueno, existen las líneas amigas. Las líneas amigas son 3 números de celulares que ya los voy a buscar porque no me los sé. Ok. Y en estas líneas hay una línea de atención a las personas que con todo esto de la pandemia, Paola, la situación de la salud mental de las personas también ha estado muy afectada. La ansiedad, Tenemos la depresión, eso también es casos, he conocido muchos casos de personas que han sufrido de ansiedad y han tenido que acudir al psicólogo debido al encierro, que no pueden salir, la situación que se está viviendo, eso también es un tema muy importante y que son muchas las personas que se han visto afectadas. Sí, señora, y esta atención para salvar vidas también es muy importante. Muchas personas, por el pánico, por la situación económica, por el hecho de convivir más tiempo con nuestros familiares, ha generado que también se presenten muchos roces en nuestras familias. Claro, Entonces, todo esto ha llevado a las personas a la desesperación. Entonces, quiero contarles que a estas líneas también no, pueden perfecto. solicitar el acompañamiento de nuestras psicólogas. La línea es 313-872-7278 y la otra línea es 313
889-8554. Perfecto. Entonces a esas líneas se pueden comunicar los girardoteños, sea para el caso de sintomatología o también problemas de ansiedad, de depresión, bueno, problemas que se han presentado por esta pandemia, por este encierro, que la verdad pues somos muchos los que hemos estado un poquito estresados, pero yo sé que Dios prontamente nos podrá sacar de esta situación. Doctora, mensaje final para los girardoteños, un jalón de orejas para que se cuiden. Recordemos que si uno no se cuida, uno puede afectar a su familia. A los girardoteños, cuidémonos este puente y todo el susto que nos da de ver a las personas que llegan de otras ciudades, de otros municipios, cuidémonos. La única forma de protegernos no es tener al policía detrás, no es tener los puestos de mando que no dejen ingresar a ninguno. La mejor forma de cuidarnos es utilicemos el tapabocas de la forma adecuada, lavémonos las manos constantemente y mantengamos el distanciamiento social. Seamos responsables, sea responsable de su salud, sea responsable de la salud de su familia y sea responsable de la salud de todos los girardoteños. Seamos conscientes, está en nuestras manos. Doctora Angélica Araujo, usted ha sido muy amable por atender a Paola Beltrán Díaz. Espero tenerla nuevamente para que le estemos reportando a los girardoteños cómo va el COVID-19 y, bueno, otros temas de la salud en nuestro municipio. Quiero recordarle a todos los girardoteños 313-872-7278 y el 313-889-8554, líneas que habilita la Secretaría de Salud para que ustedes llamen si tienen dudas, bueno, todo el tema del COVID y también por temas de salud mental. Muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto. Paola, muchísimas gracias a ti. Siempre voy a estar atenta a los requerimientos, especialmente de periodistas como tú, que quieren saber la verdad, que quieren informar bien a la gente, que eres una persona muy responsable con la información que das a la gente. Entonces siempre estaré atenta y desde la Secretaría de Salud estamos atentos para servir a todos los girardoteños. Muchas gracias, muy amable. Y un saludo para todos los girardoteños y bueno, seguiremos pendientes con más invitados con temas de interés para todos ustedes. Los acompañó Paola Beltrán Díaz.